Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Lo que ocurrió anoche en el programa en vivo ha sacudido por completo al mundo del entretenimiento turco. Elçin Sangu, reconocida por su elegancia y sinceridad, pronunció unas palabras que dejaron a todos sin aliento y especialmente a una persona, Bahar Arduç. Lo que se suponía ser una entrevista ligera y divertida se convirtió en una confesión inesperada que ha dado mucho de qué hablar. Con una voz tranquila pero firme, Elçin dijo, a veces el amor no desaparece, simplemente se transforma en algo que ya no reconocemos. Estas palabras resonaron como un eco de algo más profundo, y muchos entendieron que estaban dirigidas a Bahar. La reacción del actor no se hizo esperar. Según fuentes cercanas, Bahar, quien se encontraba viendo la transmisión desde su casa, quedó completamente impactado. Un amigo cercano reveló, Bahar no esperaba eso, pensó que ya habían cerrado ese capítulo hace tiempo. Los medios comenzaron de inmediato a difundir capturas del momento exacto en que Elçin pronunció la frase, mientras las redes sociales se inundaban de mensajes como Elçin sigue sintiendo algo o Bahar merece una explicación. Todo se remonta a los días en que ambos compartían pantalla y una complicidad evidente que traspasaba la ficción. Muchos fanáticos aseguran que entre ellos hubo algo más que amistad, una conexión que marcó sus carreras y sus vidas personales. Durante años, guardaron silencio ante los rumores, evitando declaraciones públicas que confirmaran o desmintieran su relación. Sin embargo, las palabras de Elçin parecen haber reabierto una herida que nunca terminó de cerrar. Minutos después de la transmisión, los periodistas intentaron obtener la reacción de Bahar. Aunque el actor evitó hacer declaraciones directas, fue visto saliendo de su residencia con un gesto serio y sin responder preguntas. Sin embargo, en la madrugada, publicó una historia en redes sociales con una frase que lo dijo todo: el silencio también es una respuesta. Esta publicación encendió aún más las especulaciones, y muchos interpretaron que se trataba de un mensaje directo para Elçin. Horas más tarde, la actriz fue abordada por los medios en las afueras del canal de televisión. Cuando se le preguntó si sus palabras iban dirigidas a Bahar, respondió con una leve sonrisa, no siempre hablamos de quien todos piensan, pero si él se sintió aludido, tal vez haya una razón. Su tono calmado y su mirada segura generaron más dudas que certezas. Los fans comenzaron a dividirse entre quienes apoyan a Elçin por su sinceridad y quienes defienden a Bahar, argumentando que no merecía una exposición pública tan emocional. Dentro del círculo cercano del actor, se comenta que Bahar habría intentado comunicarse con Elçin después de la emisión, pero sin éxito. Un asistente del equipo de producción confesó, él solo quería entender por qué ella dijo eso en vivo. No era enojo, era sorpresa y tristeza. Algunos allegados incluso aseguran que Bahar pasó la noche en soledad, evitando las llamadas y mensajes de amigos que intentaban animarlo. Las horas posteriores al incidente se convirtieron en un auténtico torbellino mediático. Los programas de espectáculos analizaron cada palabra, cada gesto y hasta el tono de voz de Elçin. Algunos periodistas aseguraron que la actriz había planeado su declaración, mientras otros sostenían que fue un impulso del momento. Lo cierto es que la química entre Elçin Sangu y Bahar Arduç volvió a ocupar los titulares, recordando a todos los tiempos en que fueron considerados la pareja más admirada de la televisión turca. Durante la mañana siguiente, los fans comenzaron a compartir antiguos videos de ambos durante las grabaciones de su serie más famosa. Escenas llenas de miradas, risas y complicidad inundaron las redes con mensajes nostálgicos, ellos eran magia pura en pantalla. Lo que Elçin dijo anoche demuestra que lo suyo fue real. El hashtag #ElçinIbar volvió a ser tendencia, demostrando que, pese al paso de los años, el público no había olvidado aquella conexión. En medio del revuelo, una fuente cercana al entorno de Elçin rompió el silencio y reveló algo inesperado, ella llevaba tiempo queriendo decirlo, pero no encontraba el momento. Lo que sintió por Bahar fue muy profundo, y aunque cada uno siguió su camino, hay heridas que no sanan fácilmente. Estas declaraciones confirmaron lo que muchos sospechaban,
aquella historia, que parecía enterrada, aún seguía viva en el recuerdo de ambos. Por su parte, Bar se mantuvo alejado de los medios durante varios días. Evitó apariciones públicas y canceló una entrevista que tenía programada para una nueva campaña publicitaria. Sin embargo, el silencio terminó cuando decidió publicar un mensaje en su cuenta oficial: algunas verdades duelen, pero también liberan. Estas palabras bastaron para que los medios comenzaran a especular sobre un posible acercamiento entre ambos. Algunos periodistas incluso afirmaron que representantes de ambos actores estaban en contacto para coordinar un encuentro privado. Según información obtenida por un reconocido medio de Estambul, ese encuentro finalmente se habría producido en un café discreto del barrio de Nianta. Testigos aseguraron haberlos visto conversar en un tono calmado pero con evidente carga emocional. Uno de los presentes comentó: no se veía enojo, más bien nostalgia. Ella sonreía con tristeza, y él apenas podía sostener su mirada. Aunque no se conocen detalles exactos de lo que hablaron, todo indica que fue una conversación pendiente desde hace mucho tiempo. Horas después, Elsin compartió una publicación en su cuenta de Instagram que parecía confirmar el encuentro. Era una foto de un atardecer acompañada de la frase: algunas historias no terminan, solo cambian de forma. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, mientras miles de seguidores pedían una reconciliación. Vuelvan a ser felices, el amor verdadero siempre encuentra su camino, escribían los fans con entusiasmo. Los medios, por supuesto, no tardaron en interpretar cada gesto, cada publicación, cada palabra. Incluso algunos expertos en lenguaje corporal analizaron viejos videos de entrevistas para buscar señales de que Elsin y Bar aún mantenían una conexión emocional. Mientras tanto, los productores de televisión comenzaron a especular sobre la posibilidad de reunirlos nuevamente en una serie, algo que sin duda sería un fenómeno de audiencia. Pero lo más sorprendente llegó unos días después, cuando durante una entrega de premios, ambos coincidieron públicamente por primera vez tras la polémica. El ambiente era tenso, las cámaras enfocaban cada movimiento, y los fanáticos contenían la respiración esperando un cruce de miradas. Cuando Elsin subió al escenario para recibir su premio a la mejor actriz del año, Bar, que estaba entre los asistentes, se levantó para aplaudirla. La actriz, visiblemente emocionada, se detuvo por un segundo y le dedicó una mirada que muchos calificaron como el cierre perfecto de un capítulo, o tal vez el inicio de uno nuevo. El público estalló en aplausos, y las redes se inundaron de comentarios: fue un momento mágico, la chispa sigue ahí. Aunque ninguno de los dos ha confirmado una reconciliación, lo que ocurrió ha dejado claro que entre Elsin Sangu y Bar Arduk aún existen sentimientos que trascienden el tiempo y las palabras. ¿Y tú, crees que esta historia de amor podría tener una segunda oportunidad? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más noticias del mundo del entretenimiento turco. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan? ¿Creen que las palabras de Elsin fueron una despedida o un mensaje oculto para Bar? No olviden dejar su comentario aquí abajo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias del mundo del espectáculo turco.